Buenas tardes, alumnos, nuevamente nos reencontramos en esta clase de Derecho Político en el espacio de titular y en esta oportunidad vamos a trabajar la unidad 8. ¿Por qué vamos a trabajar la unidad 8 sobre centralización y descentralización política y administrativa del Estado? Porque si recordamos cómo veníamos trabajando, en la unidad 1, en la primera clase, desarrollamos todo el concepto y contenido de la política. En la clase 2, sus relaciones de política, sociedad y Estado, los elementos, lo que es la teoría del Estado, y ahora vamos a trabajar sobre la estructura del Estado. Esto enlaza directamente con la centralización y descentralización política. De esta manera, las formas de Estado, como forma de Estado, cómo se organiza y se estructura el poder estatal en relación con los dos elementos que habíamos visto, los naturales, el territorio y la población. Nunca debemos confundir la forma de Estado con las formas de gobierno. ¿Por qué? Porque es otra categoría, porque acá lo que se trata de hacer en la forma de Estado es el modo como se ejerce el poder del Estado, cómo se designan los gobernantes. En cambio, en la forma de Estado, la estructura nos plantea dos temas importantes. Por un lado, la distribución de la actividad estatal. Por la otra, las manifestaciones de esa organización estatal. Y esto nos ubica directamente en lo que es la centralización y descentralización. Todo tipo de comunidad política siempre va a existir un grado de centralizar o de descentralizar, es de acuerdo cómo diseñaron, cómo organizó la sociedad ese Estado. Cuando hablamos de centralización política, estamos hablando de un único centro de poder ejercida por las autoridades, cuyas funciones van a comprender a todo el territorio y a toda la población que se encuentra en ese territorio. Cuando hablamos de descentralización política, acá sí vamos a requerir, dentro de la base territorial, una división, limitar el territorio, de acuerdo a los distintos entes u órganos que realizan esa actividad descentralizada dentro del ámbito espacial para ejercer la función. Políticamente hay dos formas de Estado, la unitaria y la federal. Cuando es la forma de Estado unitaria, el poder se ejerce por autoridades cuyas funciones comprenden a todo el territorio, abarcando a toda la población dentro de esa organización política. Hay un solo orden de gobierno, una única dirección en sus tres fases en el ejercicio de gobierno: la de decisión, la de acción y la de sanción. En cambio, en las formas federales, en los estados federales, el poder se ejerce, por un lado, por un poder central, pero también existen los gobiernos locales con una descentralización política, porque coexisten todos los poderes, la de los gobiernos locales o también denominados estaduales o provinciales y el gobierno federal. Como habíamos dicho, la descentralización puede ser política o administrativa. Y esta diferencia se expresa a través de los distintos grados de competencia por parte de los órganos que se encargan de realizar esa actividad descentralizada. En nuestra organización federal, la competencia es resultado de la concepción de la soberanía, que va a definir qué órgano, qué poder va a estar por encima de todos, la autonomía y la autarquía. Cuando nos referimos a la soberanía, recordemos, elemento cualificante del poder dentro de los elementos del Estado, estamos haciendo referencia directa a las faltas de restricciones o limitaciones que no pueden ser impuestas por ningún tipo de órgano. De esta manera, el poder estatal se va a organizar, está legitimado para ejercer la titularidad de ese Estado federal, gobierno federal o Estado nacional. Entonces, cuando un Estado es soberano, cuando detenta y ejerce el poder sobre todo el territorio y sobre todas las personas que habitan en él. En cambio, cuando tratamos de definir y entender a la autonomía, nos vamos a referir a un cierto grado de competencia.
menor que la soberanía, pero que se caracteriza por una facultad muy interesante, que es la de poder darse su propia ley, sin tener ningún tipo de restricciones ni de sometimientos. Autonomía implica básicamente competencias legislativas, facultad para dictarse sus propias normas, coordinar con un orden jurídico incluso superior, establecer las limitaciones de estas facultades. En nuestro sistema federal, por ejemplo, el Estado soberano está distribuido en distintas unidades políticas autonómicas. Son las denominadas estados o estados provinciales. Por último tenemos la autarquía, como un elemento central, importante, sobre todo en lo que se da en la descentralización administrativa, pero que luego también fue evolucionando al sistema político. La autarquía es el grado de competencia menor o inferior que corresponde por una atribución o una facultad administrativa de poder justamente administrarse a sí mismo, pero de acuerdo a normas que se le imponen. No puede autodictarse normas. Recordemos que la autonomía dentro del Estado federal, cada provincia tiene su propia constitución, sus propias leyes, sus propios procedimientos legislativos, incluso su propia organización judicial para aplicar e interpretar las mismas, y que está subordinado, por supuesto, al gobierno federal en todas aquellas competencias delegadas, ya lo vamos a ver más tarde, al gobierno nacional, de acuerdo a lo que fijó la Constitución Nacional. Entonces, la distinción con la autarquía la tenemos que encontrar en la existencia o no de una facultad o delegación legislativa. Por eso, autonomía es expresión de descentralización política básicamente, y la autarquía de descentralización administrativa. La autarquía puede ser clasificada como territorial, el caso típico son los municipios en la provincia de Buenos Aires, o institucional, como puede ser organismos de servicios descentralizados del gobierno nacional o provincial, en este caso el PAMI, el programa de atención a los jubilados, por el cual se dictan sus propias normativas, pero de acuerdo a una norma, una ley marco, pero tienen potestades presupuestales autárquicas. Es muy importante la autarquía porque a nivel municipal lo que pudo realizar la constituyente de 1994 es poder darle características mucho mayores a los municipios, porque lo consagró de esa manera, como lo vamos a ver, la propia autonomía. Nuestra constitución no está autorizado y nuestra constituyente lamentablemente se levantó antes de poder finalizar con todo este temario, que era justamente el capítulo municipal, y nuestros municipios en la provincia son totalmente autárquicos, dependen de la ley dictada por la legislatura, es decir, por el gobierno provincial. La descentralización administrativa puede constituirse con la finalidad o de realizar un servicio, de cumplir un servicio público, ya sea de un Estado federal o unitario, es lo mismo. La descentralización administrativa se da tanto en los Estados federales como en los Estados unitarios. Esa descentralización administrativa puede o no tener un asiento territorial. Por ejemplo, si le establecemos con diferencia territorial el modelo federal, lo puede constituir una provincia. En cambio, si es un Estado unitario, puede ser un departamento, así se los denominan, o regiones, en otro tipo de modelos unitarios. Asimismo, la descentralización de servicios se consagra en lo que es la actividad que corresponde al ente encargado de brindar ese servicio público. Puede ser un Estado federal, puede ser un Estado unitario. Como dije, la forma de Estado surge de relacionar dos elementos. Según cómo se organiza ese poder, en el territorio, y la forma puede ser de dos maneras, o federal o unitaria. Un Estado es federal cuando el poder está distribuido a lo largo del territorio, es decir, cuando está compuesto por un conjunto de unidades políticas autónomas llamado provincias o estados federales.
Se dicen que son autónomas porque pueden dictarse su propia constitución, pueden elegir sus propios gobernantes locales, pero no están por encima ni compiten con el gobierno federal. No están en un plano de igualdad, están en un grado de subordinación. En cambio, aquí sí, cuando hablamos de un Estado unitario, el poder está absolutamente concentrado en un solo centro de poder. Es decir, en ese centro de poder se gobierna a toda la nación, a todo el Estado. Dentro de un Estado unitario tenemos una sola unidad política, las cuestiones locales son decididas por el poder central o por delegados elegidos por ese poder central. Los habitantes de cada zona del territorio no votan gobernadores, porque no existe la categoría de gobernadores de Estado, sino solamente eligen autoridades nacionales y autoridades locales, en este caso municipales, por ejemplo. Además de este tipo de organización dentro de lo que es la estructura del Estado, tenemos otro tipo de formas de territorialización del poder o desterritorialización. Es cuando hablamos de la confederación de estados, que ustedes seguramente deben haber escuchado hablar, y constituye una unión permanente pero de estados soberanos. La base jurídica acá no es una constitución, es una carta o es un pacto reconocido en el derecho internacional, y su finalidad básica, más importante, es la defensa común, repeler cualquier tipo de agresión internacional. Esta unión requiere una organización cuya estructura va a estar dada por los Estados miembros, que implican y protegen la soberanía de cada uno de esos estados. Estas confederaciones a lo largo de la historia tuvieron personalidad internacional, se realizaron entre estados soberanos. Estos conservaron dos derechos fundamentales que hicieron a su existencia. Por un lado, el derecho de secesión, es decir, poder separarse cuando quieran, porque son entes soberanos, de esa confederación. Y por otro lado, el derecho de nulificación, es decir, que permita la aplicación de rechazar una decisión del gobierno confederal en su propio estado, en su propio territorio. Siempre tuvieron dentro del derecho interno los estados que la componían la posibilidad de declarar nula o no aplicar una norma establecida por el gobierno confederal. Esta confederación no tiene poder directo sobre los pueblos, sus recursos humanos y materiales provienen de los propios estados miembros. Un modelo, un ejemplo de estado confederal, ustedes lo pueden, ya lo vamos a ver más adelante, pero ya les puedo adelantar que, y ya poder recalcar, que lo pueden haber tenido en Estados Unidos desde que se declaró el Pacto de Unión Perpetua, es decir, declaran la independencia y sancionan la Constitución de Virginia en 1776, y adhieren las 13 colonias que se separan de la monarquía británica y constituyen ese Estado confederal, hasta el dictado de su propia Constitución federal, que fue la primera constitución federal expuesta en el mundo, allá por 1787 en la ciudad de Filadelfia. Esos 11 años, Estados Unidos configuraba un modelo confederal, constituyendo este tipo de características y este tipo de acciones que podían acontecer. No hay que confundirse con lo que luego ocurrió casi 100 años después o 80 años después, que fue la Guerra de Secesión, cuando los estados del sur quieren separarse de los estados del norte. Esa guerra civil que se desata en Estados Unidos entre 1861 y 1865 nos convoca a una rebelión por parte de los estados, pero que no eran soberanos, eran autónomos con respecto al poder central, porque querían limitar una norma, una ley que suprimiera la esclavitud. Entonces se rebelan los estados del sur, que su mano de obra era a través de la esclavitud, y generan y tratan de rescatar ese famoso derecho de secesión. Nos separamos de los estados del norte. Este modelo no se pudo hacer porque justamente era un estado federal, no era un estado confederación, no era un estado confederal, no eran estados soberanos. Por eso justamente se aplica la normativa, triunfando en esa guerra civil los estados del norte,
y generando, a partir del término de la guerra, la famosa discurso que realiza Abraham Lincoln, que le toca a él como presidente esta guerra civil, de declarar, luego de la batalla de Gettysburg, donde fue la mayor cantidad de caídos en esa guerra civil norteamericana, la famosa frase de la democracia, que es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esa famosa frase que trasciende y que lo ubica a Lincoln como uno de los grandes hombres promotores de sentir de la democracia, es a partir de este periodo. Volviendo entonces a lo que es Estado unitario, federal y confederal, dentro del Estado federal o federalismo, que se ocupa de esta descentralización del poder, teniendo obviamente un territorio, esa división territorial, lo que encontramos y queda claro que es una técnica de división de poder, no de funciones, porque justamente las funciones es lo que se encarga la forma de gobierno. Desde el punto de vista del derecho internacional, el Estado es uno solo. No interesa su estructura interna. Puede ser unitaria, puede ser federal. Para el derecho internacional, para la comunidad internacional, para los organismos internacionales, un Estado, sea federal o sea unitario, es un Estado. Y, por ejemplo, en el caso de Naciones Unidas, integran con un voto cada uno todos los Estados miembros en esa asamblea. Acá, bueno, habíamos hablado del caso de Estados Unidos. Otro modelo de Estado federal fueron las constituciones de Suiza de los años 1848 y 1874, y básicamente tuvieron preeminencia este tipo de confederaciones de Estado durante el siglo XIX. Tenemos casos en Alemania, tuvimos casos, como dije, en Estados Unidos, en Suiza, la Confederación Helvética, pero a partir de ya el siglo XX lo que comienzan a desarrollarse, estos estados confederados se convierten básicamente en estados federales. El caso de Estados Unidos, en América Latina lo tenemos conjuntamente Argentina, Brasil, México, Venezuela, los demás son estados unitarios. Europa lo tiene en Alemania, lo tiene en no muchos más, en Suiza, pero lo que tienen por antonomasia predominancia son los estados unitarios. ¿Qué características tiene el Estado federal? Primero, que existe en todo el territorio una doble esfera de competencias. Por un lado, las competencias provinciales o estaduales, y por otro lado, las competencias nacionales. Las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales son tanto propias como del Ejecutivo Nacional, como de los ejecutivos, como de los gobiernos de las provincias. La persona, por ende, el ciudadano, está sometido a una doble tipo de orden normativo. Son dos esferas de competencia que se valen a sí mismas y existe entre ellas una relación obviamente de coordinación. Por otro lado, los estados locales participan de la creación de la voluntad del Estado Nacional, es decir, dentro de la propia Constitución Nacional nosotros tenemos una Cámara que representa al pueblo de la Nación Argentina, en este caso muchos conocidos como Cámara de Representantes o Cámara de Diputados de la Nación, pero en la otra Cámara, cuando es un sistema bicameral, el Senado de la Nación está representando no a los pueblos de las provincias, sino a los estados provinciales. Por ende, la representación de las provincias son solamente 3 senadores en este momento, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, pero representan a los intereses del gobierno provincial, o del Estado provincial o de su provincia. La supremacía federal es una característica esencial del sistema federal, porque se asegura de esa manera la unidad dentro del Estado, no se puede ir por encima de la Constitución Nacional. Con respecto a la norma, el orden jurídico, tanto el originario, la Constitución Nacional, como el derivado, es decir, la legislación, no pueden alterar los principios de las legislaciones locales o provinciales o su propia constitución provincial. En caso de que no ser compatibles, que pueda existir un conflicto de intereses
entre gobiernos locales y nacionales, o sea, un municipio y gobierno federal, o una provincia, o entre provincias, define y decide ese conflicto la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Siempre prevalece la nación por encima de las provincias. En el Estado unitario, como forma de unidad, solamente se puede dividir con fines administrativos, es decir, ahí tenemos un solo gobierno central, tenemos un solo parlamento, o sea, hay una única forma y modalidad de poder crear las normas y que tiene validez en todo el ámbito territorial. No hay subsistemas que puedan ser de superposición de la voluntad de las localidades, o sea, del orden local con respecto al orden nacional. Lo que sí podemos llegar a encontrar en algunos estados es un tipo de división política denominada regiones, que ya lo vamos a ver. Todas las facultades entonces en el estado unitario se concentran en órganos centrales y las autoridades inferiores son las encargadas de ejecutar esas decisiones de acuerdo a su radio de acción. Esa organización y forma unitaria existe dentro de una única estructura de poder, ejecutivo, legislativo y judicial, para todo el territorio. Como dije antes, existe un estado federo-regional o una regionalización que se ha hecho de estados unitarios y que, de acuerdo al jurista Pedro Frías, un gran profesor de Córdoba en materia de derecho público provincial y municipal, ustedes ya lo van a ver cuando den esta materia, comenzaron a existir formas o reconocimientos de autonomías de ciertas competencias que tenían que tener un área homogénea, de ambiental, social, económica, que lo podemos encuadrar en un sistema intermedio entre un Estado unitario y un Estado federal, cuya característica principal es que existan estas autonomías regionales. Estos ejemplos regionales los encontramos en Bélgica, en Italia, en Francia, en España, que las consagró constitucionalmente como regiones autonómicas, lo mismo que Italia. Este tipo de Estado federo-regional se acentúa a través de un pacto de fe originario que compromete la confianza y las lealtades hacia las poblaciones que integran ese Estado unitario. Tenemos también como punto principal interesante, dentro de lo que podemos llegar a ver de lo que nosotros nos encontramos inmiscuidos, que es una dinámica de nuestro Estado federal, que este Estado federal y su dinámica surgió para básicamente solucionar y resolver problemas muy prácticos. Lo ocurrió en Estados Unidos, nosotros tomamos el modelo norteamericano de este tipo de sistema político, donde aparecen por un lado el gobierno federal y los estados miembros interrelacionados con él. De esta manera el ordenador va a ser un instrumento jurídico que es la Constitución Nacional y va a coexistir con respecto a las constituciones de los estados miembros, respetándola, pero no que puedan ir por encima de la Constitución Nacional. Y existen, de acuerdo al profesor García Pelayo, un español, un eminente jurista español, distintas relaciones que ocurren entre el Estado federal y los Estados miembros o sus estados provinciales. Por un lado, relaciones de coordinación. Y este es el reparto de competencias que se aplica de acuerdo a la propia Constitución Nacional, dividido en dos niveles. Por un lado, las que son competencias exclusivas del gobierno federal. Y por otro lado, las que son exclusivas de los Estados miembros, es decir, de las provincias. Pero también tenemos compartidas y concurrentes, es decir, aquellas que específicamente define en la práctica nuestra propia Constitución, que establece muchas veces decisiones que puedan coordinarse en forma concurrente, gobierno provincial, gobierno nacional. Estas competencias muchas veces en algunos estados federales, por eso se habla siempre de fuerzas centrípetas o centrífugas, es decir, se tiende a la concentración de poder por parte del gobierno federal o a la desconcentración por parte del gobierno federal para darle mayor espacio de poder a los estados provinciales.
Y esto es de acuerdo a la práctica y a la dinámica que fue sufriendo la práctica política dentro de estos estados a lo largo de su propia constitución. También tenemos relaciones de supra o de subordinación, es decir, la primacía de la estructura federal con respecto a los estados miembros. La Constitución Federal va a limitar la autonomía constitucional de los estados provinciales y establece principios políticos fundamentales. Siempre que exista una contradicción en el derecho federal, el derecho federal va a estar por encima de los estados miembros y en caso de conflicto, como dije antes, lo define la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por último, tenemos relaciones de integración. Y esto refleja la integración de los mismos Estados miembros en su conjunto, de manera de poder regular su participación y su voluntad de conformar la voluntad general dentro del Congreso Nacional que los representa. Como dije antes, diputados y senadores. Había dicho sobre las fuerzas centrípetas y centrífugas, es decir, cuando consagra un sistema que presupone un modelo que debe generar un verdadero equilibrio entre las distintas tensiones y el juego de fuerzas en que se reparte el poder entre nación y provincias. Muchas veces estas tensiones no deben sobrepasar cierto límite porque si no el esquema que se consagra queda absolutamente debilitado, indefenso, y comienzan a resultar dos fuerzas opuestas que permanentemente operan para transformar la misma, las fuerzas centrípetas o las centrífugas. Una concentra el poder y otro decide justamente lo contrario, poder descentralizar ese tipo de poder. Queda en razón de los distintos pactos, de las distintas pautas que se comprometen en la propia Constitución y en la práctica del federalismo, de qué manera, cuál va a ser el esquema de actuación de cada uno de los gobiernos, si se apega a un gobierno realmente federal, muchas veces reclamado y postergado en nuestra historia política argentina, o de lo contrario, o concentra el poder. Sobre todo esto lo estuvimos viendo en los gobiernos que durante el siglo XX abundaron en distintos golpes de Estado, gobiernos de facto que concentraron absolutamente el poder y que uno lo vio en la práctica, y luego con las ideas democráticas lo que se trató de reflejar en la reforma de 1994 es una verdadera aplicación de nuestro sistema federal con una mayor autonomía, tanto de provincias como de municipios. Por último, les había comentado de la regionalización o de las regiones. Habíamos dicho que esta regionalización es crear entidades intermedias entre nación y provincia. Es una opción que muchas veces para el propio desarrollo de regiones socioeconómicas o de unidades culturales, tratan de llevar hacia adentro y hacia afuera una forma, una modalidad de imponer de alguna manera alguna ventaja que beneficie a la población o a la comunidad que trata de organizarse como región, ya sea socialmente y económicamente. Esto se necesita una fuerte planificación, estructura de producciones similares, una estructura de producciones, por ejemplo, de recursos naturales, de tratar de desarrollar tal región para que ésta pueda ser sustentable. Hay distintas prácticas, nosotros lo hemos tenido en nuestra práctica de desarrollo regional. Por ejemplo, empezó la división regional en nuestro país justamente con un gobierno de facto, el de Onganía, en el año 66, declarando la región del norte, el noroeste, de la Patagonia, de la Pampa, etc. Donde realmente comienza a trabajarse regionalmente fue por una voluntad, y en nuestro país lo tuvimos a partir del año 1984, tratando de buscar consensos de gobiernos similares, pues ya sea por razones de vecindad o de producciones similares, para que puedan tener decisiones y de esa manera ir más fuertes a plantearlo a nivel federal o al gobierno federal. Por ejemplo, el caso de los gobiernos de la Patagonia, que siempre se unen, se integran, por lo menos tratan de tomar decisiones conjuntas para hacer estos planteos a nivel nacional. Tenemos otros productores y otro tipo de regiones y que tratan de buscar salidas o tratan de buscar modalidades que
con las provincias vecinas, es decir, generar polos de desarrollo económico-social para que en forma conjunta poder ir trabajándolos. A nivel, ya había dicho, de otros países, tenemos el caso de España con sus regiones autonómicas. En este caso, cuando se sanciona la Constitución de España en 1978, se define y se decide que se va a respetar la autonomía regional de estas comunidades que construyen de esa manera la salida de democracia ante una dictadura que llevó a cabo Franco luego de la Guerra Civil de España de 1936-1939 y que duró hasta 1978, con una salida de transición democrática, con un pacto de la Moncloa que lo conforman tanto el rey como los partidos políticos, el rey garante de todo esto, para de esta manera poder desarrollar una política unitaria, central, como es el gobierno de España, pero con regiones autonómicas definidas, con sus propias instituciones y abogando por la aplicabilidad del desarrollo de sus economías, de sus culturas, de su historia. Esto con respecto a la región. Tenemos también tipos de descentralización municipal y de acuerdo y a partir básicamente de la reforma de nuestra Constitución de 1994, reconoció a los municipios el derecho a la autonomía, precisando ello que abarca aspectos institucionales, políticos, administrativos, económicos, financieros. Es decir, un alcance de la autonomía que se refleja a través del artículo 5 de la Constitución Nacional y a su vez el 123 que reconoce al municipio como de calidad autónoma en contraposición justamente a que sea una simple entidad administrativa autárquica. Los municipios entonces tienen atribuciones para superar largamente que no se los concede como entes autárquicos, se da como propia energía de lo que puede significar un gobierno local por su propia organización, por su proyección y por su desarrollo. Lamentablemente en nuestra provincia seguimos coexistiendo con la noción del concepto de municipios autárquicos, lo definen y lo deciden desde el gobierno central de la provincia de Buenos Aires y no pudieron obtener todavía la posibilidad de ser declarados estados autónomos. Un estado autónomo se establece su propia normativa, se dicta su propia partida presupuestaria y se imputa de esa manera para ver cómo va a desarrollar los gastos que pueda tener el ejercicio de gobierno. Hoy lo maneja una ley provincial, todos deben deben acatar esa normativa provincial, esa ley de las municipalidades, y no tienen posibilidad de autodeterminarse o de autogobernarse. Otras provincias sí lo han hecho, sobre todo las que reformaron su propia constitución, en el caso el modelo Santa Fe, Córdoba, etcétera, que han logrado consagrar el principio del municipio autónomo. La significación autarquía significa un ente determinado que tiene capacidad solamente para administrarse a sí mismo. En cambio, la autonomía agrega como característica más poder dictar sus propias normas. Tenemos también como tema principal, ya yendo a finalizar esta clase, la integración de estados. La integración de estados es aquel procedimiento por el cual estados soberanos que pueden llegar a integrar una unidad, un bloque. Los estados van estableciendo diferentes modelos, variantes de integración. Esta integración puede ser económica, social, cultural, comercial, de cualquier tipo de índole, ya sea a nivel regional, local o mundial. Esta forma, los estados pueden actuar en bloque frente a distintos intereses que pueden llegar a conformar, promoviendo la unión, la integración y establecer un bloque. Ejemplo, para que nos quede claro en la actualidad. Tenemos nosotros a nivel nuestro continental de Argentina, integra un bloque, por un lado, de lo que se denomina Mercosur. Mercado común que trata de generar y de allanar a nivel comercial con los que integran ese bloque, como también formas de negociar y asociarse y de cooperar con otros bloques económicos que existen en el mundo. Por ejemplo, el caso de la Unión Europea, por ejemplo, otros modelos de integración.
Además del bloque Mercosur, nos encontramos, por ejemplo, con lo que es CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, de jefes de gobierno y de presidentes y jefas que conformaron cumbres, por lo menos para poder dialogar en distintos lugares o en distintos espacios. Por otro lado, tuvimos UNASUR, hoy está en suspenso, ha sido una determinación de los distintos gobiernos de no continuar con UNASUR, pero fue una idea de generar una unión de lo que era el bloque sudamericano para actuar de esa manera en distintos espacios. Tenemos institucionalizado la Organización de Estados Americanos con asamblea, con comisiones que operan y donde están reflejados todos los estados de América, de todo el continente americano. Por otro lado, tenemos Naciones Unidas, que es un organismo supranacional que trata de abarcar a todas las unidades políticas que existen en el mundo y que puedan, de acuerdo a distintas características bases, poder ser parte de las mismas. Características de procesos de integración. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los estados que se están integrando son soberanos, comprenden un proceso en forma consensuada y a libre voluntad poder integrarse. Siempre se avanza a través de distintas etapas, muchas veces se aceleran, otras no, y este proceso se inicia siempre en principio por temas económicos, pero no solamente abarca temas económicos, sino que abarca temas sociales, culturales, jurídicos, incluso hasta políticas. También cuando nosotros notamos en el modelo o el sistema de integración de estados económicamente, encontramos cuatro características principales. Por un lado, el libre cambio, que fue sobre todo durante el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, fue una reacción contra el mercantilismo que operaba las ideas de la revolución industrial y consistió en la posibilidad del libre comercio de mercaderías con factores de producción sin trabas comerciales o arancelarias verdaderamente significativas. Esto generó el bilateralismo durante el periodo de entreguerras, en el cual lo que se trató de hacer es que las barreras eran tan intensas que los intercambios económicos no se podían desarrollar, entonces trataron de acercarse a los distintos países de forma bilateral. La cooperación económica ya luego de la Segunda Guerra Mundial y de acuerdo a la relación que existía entre los estados para generar una mayor flexibilización, sobre todo que se dio en el orden económico y sobre todo para el propio crecimiento y la propia reconstrucción de lo que fue Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a focalizarse en él lo que fue la Comunidad Económica Europea, antes Comunidad Económica de Carbón y del Acero, y que terminó en una integración económica que se denominó Unión Europea. Esta integración económica se dio tanto en Europa, como se dio tanto también en América, y nosotros nuestro modelo fue el Mercosur. Tenemos zonas de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica, bueno, distintas características que ustedes lo deberán estudiar, profundizar para ver qué características tiene cada una de ellas. Por último, entonces en la unión de estados habíamos dicho que está la unión personal y la unión real. La unión real es una decisión deliberada y consciente adoptada por los estados, es decir, se vinculan por objetivos comunes para delimitar, determinar y definir políticas, sobre todo que hacen a la defensa nacional, a la gestión de los asuntos exteriores, compartiendo políticas comunes, pero esto a nivel internacional. La unión real no significa el nacimiento de un nuevo Estado, ni tampoco la creación, sino que se vinculan estos estados sin perder su propia soberanía. En la actualidad podemos hablar de algunos países árabes, de lo que fue los nuevos estados nacientes de la ex Yugoslavia, y este tipo de particular circunstancia que no es ni un estado confederal ni tampoco es un estado federal, es, como dijimos, una unión de estados. De esta manera concluimos la clase de hoy. La clase que viene va a ser el desarrollo de lo que son las formas de gobierno, tanto democracias como autocracias, en sus distintas variables, y los espero el próximo viernes. Muchas gracias.